Vamos a iniciar entonces con la revisión del sistema reproductor masculino. Para esto vamos a resaltar algunos aspectos acerca del desarrollo embrionario para dar paso inicialmente con el escroto y luego con el testículo. Y aquí quiero que recordemos que durante el periodo embrionario, las gónadas, tanto masculina como femenina, se van a originar en la región abdominal, específicamente en el retroperitoneo. Y pues hay ciertas diferencias. En este caso, el testículo, influenciado por la testosterona que se produce, va a tener un descenso que lo va a llevar hasta la bolsa escrotal. Durante este descenso, por el abdomen, recuerden que el testículo va a ir descendiendo hasta alcanzar el anillo inguinal profundo. Entonces, al alcanzar el anillo inguinal profundo, se va a introducir hacia el conducto inguinal, va a salir hacia el anillo inguinal superficial y de aquí, pues justamente va a llegar al escroto. La estructura que nos sirve para traccionar en dirección inferior justamente al testículo es este ligamento que se le conoce como el gubernáculo testicular o gubernaculum testis. Entonces recuerden que conforme el testículo desciende, se introduce por el conducto inguinal, no se va solito, se lleva justamente a las capas de la pared abdominal. Y entonces, pues estas capas van a tener continuidad hacia la región escrotal. Y aquí ser puntuales, de todas las capas del abdomen, recuerden que la única que no se introduce al escroto es el músculo transverso abdominal. No se vayan a confundir. La fascia transversal sí se introduce. Entonces, lo único que no se introduce es el músculo transverso del abdomen. Entonces, notamos este descenso y recordamos justamente las capas del abdomen, de la más superficial a la más profunda. Regreso un momento. Recuerden, ¿no? Capas del abdomen en la región anterolateral. Tenemos lo más superficial, es la piel, seguida del tejido adiposo, también conocida como fascia de Camper. Luego la fascia membranosa o de Scarpa, en conjunto forman la fascia superficial. Y luego viene la porción profunda con los músculos rodeados por la fascia de revestimiento o fascia profunda del abdomen. Entonces, identificamos al músculo oblicuo externo, oblicuo interno, al transverso que ya quedamos, no se introduce hacia el escroto, fascia transversalis y lo más interno, el peritoneo. Entonces, justamente lo que observamos en esta siguiente lámina es cómo se produce esta invaginación, observen, de las capas abdominales, a excepción, no lo pierdan de vista, del músculo transverso. Todos los demás sí se van introduciendo y finalmente, cuando el testículo llega a su situación anatómica, pues vamos a tener una correlación de las capas abdominales con las capas del escroto. Entonces, quiero que observemos aquí cómo pues la piel sigue siendo lo más externo, ¿no? Hay obviamente diferencias en la piel abdominal y la piel escrotal, como por ejemplo los pliegues producidos por la contracción de los músculos ya en el escroto, la pigmentación y el crecimiento del pelo también en esta región. Entonces, la piel es lo más superficial. Luego sigue la fascia de Camper o capa adiposa, que hacia el escroto se va a diferenciar más hacia células musculares lisas y nos va a formar el músculo dartos o túnica dartos, lo pueden encontrar, es lo mismo. Luego viene aquí en verde la fascia de Scarpa, la membranosa, que nos va a formar la fascia de Coles, fascia de Coles, en el escroto. Luego que sigue el músculo oblicuo externo, que nos va a formar la fascia espermática externa.
sigue el músculo oblicuo interno, que nos va a formar al músculo cremaster. Acuérdense, no se mete el músculo transverso. Entonces nos saltamos al transverso y llegamos a la fascia transversal, que nos va a formar la fascia espermática interna. Y de aquí llegamos al peritoneo. Observen cómo el peritoneo, vamos hacia arriba, vean cómo el peritoneo se invagina y por lo tanto se introducen dos hojas peritoneales que se nos muestran aquí en naranja, y esas hojas peritoneales conforman al proceso vaginal. Recuerden que vagina significa envoltura o vaina, entonces justamente el peritoneo forma una envoltura en el testículo, de ahí su nombre como proceso o túnica vaginal. Entonces observen cómo, como en las vísceras abdominales, tenemos dos capas, una que va pegadita al testículo, incluso al epidídimo, que sería la capa u hoja visceral, se refleja y entonces tenemos ahora la capa parietal y entre ambas el proceso propiamente vaginal que correspondería al espacio. Y la comunicación con el peritoneo del abdomen, vean, forma el ligamento vaginal, ¿sale? Este ligamento tiene que cerrarse, es decir, las dos capas a este nivel tienen que adherirse y entonces esta comunicación pues tiene que desaparecer. De lo contrario, bueno, en el desarrollo se puede producir una hernia inguinal congénita y pues enfocados en el adulto es un sitio por el cual a final de cuentas se pueden formar hernias inguinales de tipo indirectas. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctor. Sí, Muy bien. Entonces, justamente hablando inicialmente del escroto, es un saco formado por la piel y la túnica o fascia dartos, ya revisamos su recorrido. Y pues justamente también les muestro de inicio cómo el escroto pues tiene irrigación de distintos sitios. Por ejemplo, tenemos unas arterias escrotales anteriores y otras posteriores. Las anteriores proceden de la arteria pudenda externa, que a su vez es rama de la arteria femoral, y las arterias escrotales posteriores son ramas de la arteria perineal, que a su vez se originan en la arteria pudenda interna, que a su vez viene de la ilíaca interna, su división anterior. Y también la epigástrica inferior, recuerden que a su vez es rama de la ilíaca externa, nos va a formar las arterias cremastéricas. En cuanto a la inervación, llegan fibras del nervio ilioinguinal que se origina a nivel de L1. Recuerden que este es muy importante por el dolor referido en padecimientos renales como la litiasis, hacia la región inguinal justamente y la piel escrotal. Entonces, el nervio ilioinguinal nos da los nervios escrotales anteriores, mientras que el nervio pudendo nos da los nervios escrotales posteriores. También tenemos algunos ramos perineales del nervio cutáneo femoral posterior. Entonces, aquí no pierdan de vista, les muestro una disección desde una vista lateral de la región escrotal derecha, y entonces justamente vamos a observar la disección por capas. ¿Sí? Entonces el primer plano, como saben, el más superficial es la piel. Luego seguiría entonces el músculo dartos. Profundo al dartos encontramos la fascia de Colles, seguido de la fascia espermática externa. Vean cómo está justamente disecada la fascia espermática externa y luego llegamos a las fibras musculares del músculo cremaster. Al retirar el cremaster observamos la fascia espermática interna. Y pues justamente la fascia espermática interna recubre directamente a los componentes, ahorita lo veremos, del cordón espermático. De la fascia espermática interna, vean la capa más profunda que está en este punto disecada y se está traccionando con unas pinzas, sería la capa parietal de la túnica vaginal.
Y recuerden que esta túnica pues se refleja y luego la capa visceral cubre directamente al testículo y al epidídimo. Y pues el espacio que queda entre ambas sería el proceso vaginal propio. Entonces, al llegar a la porción más profunda, podemos identificar al testículo, que justamente la superficie brillante es por la túnica vaginal y en relación posterior el epidídimo. Entonces ahí lo tenemos. Del otro lado les muestro exactamente lo mismo y además podemos observar cómo la fascia espermática interna está envolviendo directamente a los componentes del pedículo o también llamado, recuerden, el cordón espermático, ¿sale? Entonces, Doctor, fíjense, ¿sí? se me está trabando un poquito. A ver, por ahí ya me escuchan bien. Ya. Les decía, estamos envolviendo, bueno, nos deja ver aquí algunas estructuras del cordón espermático, ¿sale? Entonces, alcanzamos a ver, por ejemplo, en 16 aquí les muestro el conducto deferente, alcanzamos a notar también los vasitos que forman el plexo pampiniforme y bueno, más profundo por allá iría la arteria testicular. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doc, todo bien. Muy bien. Entonces llegamos justamente al funículo espermático o cordón, es lo mismo, ¿sale? Entonces recordemos conceptos importantes del funículo espermático. ¿Cuáles son sus cubiertas? ¿Sale? De la más profunda, es decir, la que lo recubre directamente, a la más superficial. Identificamos la fascia espermática interna, está envuelto también por el cremaster y la más externa sería la fascia espermática externa. Y aquí, pues recordar también que al cremaster es un músculo, recibe inervación del ramo genital del nervio genitofemoral a nivel de L1, L2 y en conjunto con el dartos, pues se van a encargar de la contracción del escroto en respuesta a los cambios de temperatura. Y de aquí, esto es súper importante, los componentes del cordón espermático. Recordemos, el más importante, todos son importantes, pero bueno, se menciona como de los más importantes el conducto deferente porque justamente es parte de la vía seminal que va acompañado de su arteria, ¿sale? La arteria del conducto deferente, recordando, es rama de la arteria vesical, a veces rama de la arteria ilíaca interna. En el cordón también contiene a la arteria testicular, que es rama directa de la aorta abdominal, ¿sí? Más o menos a nivel de L2, L3. También lleva la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior, no lo olviden, a su vez rama de la ilíaca externa. El plexo pampiniforme, que son los vasos que dan origen a las venas testiculares. También lleva fibras nerviosas autónomas, simpáticas, lleva el ramo genital del nervio genitofemoral, también vasos linfáticos y recuerden el vestigio del proceso vaginal. Entonces, estos son los componentes del cordón espermático. ¿Queda claro o hay alguna duda? Ninguna. Queda claro. Doc, ¿el vestigio del proceso vaginal sería Ujú. el ligamento vaginal? Exacto, que debe estar pues cerrado justamente. Es vestigial, no es propiamente un ligamento, a veces se refiere como un ligamento, pero pues es un vestigio de las dos capas peritoneales adheridas y por lo tanto que cierran esa comunicación del peritoneo abdominal con el peritoneo testicular. ¿Queda claro? Sí, doc, gracias. Muy bien. Y justo aquí también un poco acerca del drenaje urogenital, esas variantes que podemos identificar. Al centro identificamos la vena cava inferior, recuerden el flujo es ascendente hacia el corazón en las venas.
La vena cava inferior recibe la vena renal derecha, más corta, y la vena renal izquierda, un poco más larga, y esta variante en las venas gonadales, no solamente la testicular, o sea, también las ováricas. La vena gonadal derecha drena directamente en la vena cava inferior, mientras que la vena gonadal izquierda lo hace en la vena renal izquierda. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Entonces observamos una vista anterior de la región perineal masculina, donde estamos observando una disección justamente del, del saco escrotal. Del lado derecho un poco más superficial y al lado izquierdo más profundo. Entonces, del lado derecho, quiero que observen, identificamos el anillo inguinal superficial, ¿sí? Del cual, pues justamente ahí observamos, recorriéndolo, el cordón o funículo espermático. Entonces, vean cómo, un segundo. Pues observen cómo del cordón espermático, la cubierta más externa, ¿sí? Y que justamente aquí está disecada, corresponde a la fascia espermática externa, seguida de las fibras del músculo cremaster. Y si disecáramos al cremaster, recuerden, pues encontraríamos a la fascia espermática interna, que es lo que encontramos en el lado izquierdo, donde la disección es más profunda. Observen cómo ya se disecó el cremaster y estamos observando justamente el recubrimiento más interno que corresponde a la fascia espermática interna. Entonces, al cortar la fascia espermática interna, ya podemos observar el contenido del cordón espermático. Entonces, nuevamente, vean, identificamos este componente que corresponde al conducto deferente, acompañado de su arteria. También lo recorre el ramo genital del nervio genitofemoral y podemos observar las venas del plexo pampiniforme, cómo van acompañando justamente a la arteria testicular. Entonces ahí están los componentes del cordón espermático. Y pues nuevamente en la región inferior observamos el testículo envuelto justamente por las dos capas del proceso vaginal. Recuerden, tenemos una capa parietal y una capa visceral que lo recubre directamente. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda hasta aquí? Claro. Muy bien. Entonces, revisemos ahora el testículo. Recordemos que el testículo es la gónada masculina y su función principal, pues es justamente la producción de los gametos a través de este proceso llamado espermatogénesis y espermiogénesis. Recuerden que son los dos. El testículo también, recuerden, tiene una función glandular porque produce testosterona en las células de Leydig y pues justo la testosterona nos va a servir en el periodo embrionario para la diferenciación de los genitales masculinos y a partir de la pubertad para la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios y todo lo que engloba justamente al sistema reproductor. La testosterona, de hecho, la mayor porción, recuerden, estimula la espermatogénesis. Entonces, los testículos, aunque se encuentran en el periné, como lo acabamos de revisar, al interior del escroto, recuerden que tienen un origen retroperitoneal y pues de ahí todo lo que comentábamos, ¿no? De las capas que van descendiendo del abdomen hacia el escroto. Algunos datos: tienen forma ovoide, tienen un peso aproximado de 20 gramos y entre sus dimensiones tienen 4 a 5 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de espesor. La superficie es lisa, brillante. Ya comentábamos que la túnica vaginal justamente le da ese aspecto y también tienen un color blanco azulado
que se lo proporciona las fibras de la túnica albugínea. La consistencia de los Doc, se te testículos escucha es bastante firme. A ver, a ver, a ver. Por ahí ya me escuchan mejor. Sí, bueno, ahorita Sí, sí. se escucha bien. A ver, ¿cuál no me escucharon? ¿Qué cosa no me escucharon o dónde me dejaron de escuchar? No sé si los demás, pero yo desde superficie lisa no escuché. Superficie lisa. Ah, ok. Les decía, tiene una superficie lisa y brillante por la túnica vaginal, su capa pues visceral, pero también se les describe un color blanco azulado, principalmente por la túnica albugínea, ¿sale? Y pues por último les comentaba, al tacto, a la exploración, la consistencia de los testículos es firme, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me escucho bien? Sí, Doc. Sí, Doc. Muy bien, gracias. Díganme para repetir. Entonces, de la configuración externa, describiendo un poco al testículo, tiene dos caras, dos bordes y dos polos. Las caras son medial y lateral, los bordes son anterior y posterior, y los polos o extremos son superior e inferior. Entonces, vamos a revisar algunos datos acerca de su configuración externa. De las caras, la cara medial es convexa, está cubierta por la túnica vaginal, excepto hacia la región posterior, que es justamente donde la túnica vaginal se refleja su capa visceral con la capa parietal. Y aquí resaltar que la cara lateral se encuentra en relación con el epidídimo también en la región posterior. No está unido directamente al epidídimo, hay un espacio justamente del proceso vaginal que se le conoce a este nivel como el seno del epidídimo, que es lo que separa al testículo pues de esta estructura. En cuanto a los bordes, hay un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, hay que recordar que los testículos no se encuentran de manera vertical, se encuentran inclinados de manera oblicua. Entonces el borde anterior está orientado inferiormente y el borde posterior está orientado superiormente. El borde anterior pues es convexo, libre, y nuevamente destacando el borde posterior, que es el que está en estrecha relación con el epidídimo y los vasos del cordón espermático. Mientras que de los polos, nuevamente, vean, el superior es el que está cubierto por la cabeza del epidídimo y, pues, y se describe que desde aquí pende el apéndice testicular. Entonces, el epidídimo, como podemos observar, se encuentra en relación con el polo superior, con el borde posterior y también con parte de la cara lateral justamente hacia la región posterior. Y aquí vean esto, el polo, perdón, inferior es donde se inserta el ligamento escrotal, que es justamente el gubernáculo que hablábamos al inicio. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Ninguna. Muy bien. Entonces, en esta lámina observamos justamente al testículo. Aquí estaríamos observando, es el testículo del lado izquierdo, entonces estaríamos observando su cara lateral. Vean cómo la cara lateral hacia atrás, hacia la región posterior, se encuentra en relación con el epidídimo. Aquí estaría el borde anterior, recuerden que es libre, y el borde posterior, donde está cubriéndolo justamente el epidídimo, y los polos. El polo superior, vean cómo se relaciona con la cabeza del epidídimo y ahorita lo veremos en otra lámina, pero el borde, el polo inferior, recuerden que ahí se inserta el gobernáculo testicular. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien. Ahora, de la configuración interna, el testículo, recuerden que está conformado por una corteza y una médula, de las cuales la médula es la que está mucho mayor desarrollada y la corteza realmente eh, pues no se desarrolla. La capa más externa que rodea al testículo, recuerden, es una capa de fibras
que conforman la túnica albugínea, ¿sale? Les comentaba hace rato, la túnica albugínea es la responsable del color blanco azulado en el testículo. La túnica albugínea se introduce al testículo y forma unos septos que separan el parénquima testicular en lobulillos testiculares, descritos entre 250 a 300 en cada testículo. Y estos compartimentos, los lobulillos testiculares, contienen a ya propiamente el parénquima testicular, que son los túbulos seminíferos. Entonces, los lobulillos testiculares contienen cada uno, vean, de entre 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Es correcto, Jesús? Estamos en testículo. No te preocupes, no tenemos mucho de haber iniciado y pues estamos grabando la clase para que veas lo anterior. ¿Sale? Entonces no pierdan de vista el dato. Entonces quiero que noten, vamos a adelantarnos por acá, un momento. Doctor, ¿Sí? ¿cuál era el dato de los túbulos seminíferos? Nada más que recuerden la organización. O sea, la túnica albugínea forma septos. Ahorita los vamos a ver, ¿no? Los septos dividen al testículo en lobulillos. Los lobulillos son entre 250 en cada testículo. Y en los lobulillos encontramos a los túbulos seminíferos. En cada lobulillo se encuentran entre 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a identificar. En esta lámina tenemos un corte justamente por el plano sagital de un testículo. Entonces observamos desde lo externo, recuerden, este sería el borde anterior, antero-inferior, ¿sí? El borde posterior, que está orientado superiormente. Por el corte, pues tendríamos a lo mejor la cara medial de aquel lado y los polos, ¿no? Polo superior, polo inferior. Entonces observen, esta capa de fibras más externa, vean, de color blanco o azulado, es justamente la túnica albugínea, ¿sale? Vean cómo la túnica albugínea se introduce en el testículo y me forma estos tabiques, ¿sale? O septs es lo mismo. Entonces esos tabiques que damos separan estos espacios conocidos como lobulillos, ¿sale? Y en cada lobulillo vamos a encontrar en el interior de entre 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Queda claro? Sí. Entonces, fíjense, aquí el corte también nos permite observar cómo en el borde posterior encontramos en este sitio, bueno, encontramos la zona donde entran y salen las estructuras testiculares, vasos, nervios y parte de la vía seminal. Entonces a esta zona se le conoce como el mediastino testicular, ¿sale? Entonces, eso es lo que observamos en esta lámina y me regreso. Aquí lo observamos un poquito más sencillo, ¿no? Vean, lo más externo corresponde a la túnica albugínea, ¿sí? Los septos fibrosos que forma la túnica, ¿sí? Los espacios piramidales que conforman a los lobulillos y en los lobulillos, pues justamente estos túbulos plegados que son los túbulos seminíferos. Doc, yo tengo una Entonces, pregunta. ¿sí? ¿Cómo había dicho que se llamaba el donde empieza como la parte de los condilios aferentes? Donde está como la red. Ah, como en todas las vísceras, la zona donde entran y salen las estructuras de una víscera, vasculares, principalmente nerviosas y propias de la víscera, se le conoce como mediastino, ¿sí? Tipi, Perdón, gracias. perdón, me estaba confundiendo. Bueno, creo que lo pueden encontrar como mediastino o hilio testicular, lo mismo. ¿Sale? Sí, Doc, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí también, pues justo, con relación a los túbulos seminíferos, recordamos la vía espermática, ¿sale?
que de lo más interno a lo más externo, o pues bueno, el sentido que lleva la vía seminal, recuerden, es de túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos desembocan hacia los túbulos rectos. Los túbulos rectos forman la red testicular o rete testis. De aquí desembocan hacia los conductillos eferentes que salen y desembocan hacia el epidídimo. El epidídimo, la cola del epidídimo se continúa con el conducto deferente. El conducto deferente pues sale del escroto, va por el conducto inguinal en el cordón espermático y llega a la región posterior de la vejiga, donde se une con la vesícula seminal y en conjunto forman el conducto eyaculador que atraviesa la próstata y desemboca en la uretra prostática, específicamente en el colículo seminal. Entonces no olviden el orden que lleva la vía espermática. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces aquí lo observamos nuevamente. Vean, entonces partimos de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, vean, hacia el borde posterior, convergen para formar los túbulos rectos. Los túbulos rectos forman a su vez la red testicular. La red testicular, desde aquí surgen, vean, los conductillos eferentes hacia el testículo. Se describen entre 9 a 12 conductillos eferentes. Y a través de los conductillos eferentes, no confundir, conductillos eferentes con conducto deferente, que es único, ¿sí? Entonces ya llegamos al epidídimo, que es otro túbulo plegado, conformado por cabeza, cuerpo y cola. La cabeza, recuerden, se encuentra envolviendo al polo superior del testículo y pues el testículo se encuentra descansando sobre el borde posterior justamente del testículo. Entonces pasamos el epidídimo, llegamos a la región de la cola y la cola, recuerden, se continúa con el conducto deferente. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Muy bien. Esa es la lámina que les había mostrado anteriormente. Y aquí podemos observar en el corte transversal de la región escrotal, nuevamente, ¿no? Las capas del escroto, de la más superficial a la más profunda, tenemos la piel marcada con 1. Luego tendríamos al túnica Doc- dartos, justamente en 2. Aquí recordar que la túnica dartos, vean, sus fibras confluyen hacia la línea media y nos forman este septo del escroto. ¿Ya vieron? Y este septo, pues es justamente el que divide la bolsa escrotal en 2 compartimentos para cada testículo. Seguido del dartos, sería 3 la fascia de Coles. Luego 4 fascia espermática externa. No se les olviden, repásenla. 5, las fibras ahí se ven en rojito del cremaster. Luego 6, en azul observamos la fascia espermática externa. Perdón, ya sería la interna. Y 7, ya llegamos a la túnica vaginal. Vean, la capa parietal, que vemos como hacia la región posterior del testículo, aquí se refleja justamente, ¿no? Aquí se refleja y se continúa como capa visceral que recubre directamente al testículo. Entonces vean cómo aquí este espacio correspondería al seno del epidídimo, que en el borde posterior del testículo, pues lo separa del epidídimo. Y vean cómo en el borde posterior, pues tiene esta relación, ya quedamos con el epidídimo y también con los vasos del cordón espermático. Podemos observar en azul cortados a los vasos del plexo pampiniforme. Observamos aquí sería la arteria testicular y vean aquí un poquito más medial. Observamos el conducto deferente cortado que va acompañado de su arteria. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Entonces, recordando ahora el conducto deferente, ya mencionábamos, es el componente principal del cordón espermático. Tiene una longitud de 40 a 45 centímetros.
Recuerden que pues sale del escroto con el cordón espermático, atraviesa el conducto inguinal en dirección hacia la pelvis y tiene paredes musculares gruesas que recuerden al tacto se identifica como un cordón duro, ¿sí? De esa manera lo vamos a identificar, por ejemplo, en este procedimiento, la vasectomía, para que al hacer la disección, pues tengamos fija la estructura sin lesionar a las demás. Entonces, el conducto de frente se encuentra por detrás del testículo. Recuerden, pues es una continuación de la cola del epidídimo. En ese trayecto ascendente se posiciona medial al epidídimo, luego ya entra pues en el conducto inguinal, atraviesa el anillo inguinal profundo, ya en la pared abdominal hacia la pelvis, luego recorre la cara superior de la vejiga y justamente en este sitio pues está debajo del peritoneo. Tiene esta relación, cruza superiormente el uréter, no se les olvide. Luego, en esa dirección posterior, se encuentra superior y medial a la vesícula seminal y su último segmento se dilata y forma su porción ampular. Entonces, vamos a identificarlo en esta vista interna de la pelvis, donde se retiró la pared izquierda, observamos a las vísceras pélvicas. En A tenemos la vejiga, B viene descendiendo el conducto deferente, C se está asomando ahí la vesícula seminal y D tenemos a la próstata. Entonces, 1, aquí recordando, pues es el peritoneo. 2 propiamente es el conducto deferente. Vean cómo viene posterior al testículo. Se sitúa en ese sitio medial al epidídimo, marcado con 3. Y vean cómo aquí está formando parte del cordón espermático. Viene por el conducto inguinal, atraviesa el anillo inguinal profundo hacia la pelvis. Vean, ya en la pelvis recorre la cara superior de la vejiga y además, pues en este sitio se encuentra por debajo del peritoneo, cruza superiormente al uréter, vean, y en relación con la vesícula seminal se posiciona superior y medial. En este corte sagital observamos cómo al unir el conducto de la porción ampular del conducto deferente con la vesícula seminal, formamos el conducto eyaculador que atraviesa la próstata y desemboca en la uretra prostática. Y entonces es en este punto donde pues converge la vía urinaria y la vía seminal. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Queda claro. Muy bien. Nuevamente, puntualizando, lo irriga la arteria del conducto deferente, que es rama de la arteria vesical superior. Esta arteria también tiene anastomosis con la arteria testicular y entonces pues ahí se establece un sistema para irrigar al conducto deferente, mientras que el drenaje venoso, vean, pues también puede ir hacia el plexo pampiniforme a nivel del escroto o hacia los plexos venosos vesiculares y prostáticos a nivel de la pelvis y pues de aquí al sistema de venas ilíacas. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Continuando entonces con la vía seminal, identificamos aquí ahora a la vesícula seminal. Esta glándula, recuerden, aporta alrededor del 60% de las secreciones que componen al semen. Entre sus secreciones, de lo más importante es la fructuosa, que justamente es la molécula energética de los espermatozoides. Tiene secreciones alcalinas y también produce las semenogelinas que durante la eyaculación ayudan que el semen tenga una consistencia justamente como una gelatina para que se adhiera al fondo vaginal y posteriormente el antígeno prostático va degradándolo. Tiene una longitud aproximada de 5 centímetros
se encuentran posteriores a la vejiga, superiores a la próstata y se encuentran en una situación oblicua en dirección hacia el uréter y están separadas, al igual que las otras estructuras del sistema urogenital masculino, por el septo recto vesical. La irrigación de la vesícula seminal procede de la arteria vesical inferior y también de la arteria rectal media. Entonces vamos a identificar en una vista posterior del sistema urogenital, ¿sí? Donde observamos a la vejiga, ¿sí? Estaríamos observando la cara posterior de la vejiga y observen cómo en sentido descendente vienen por aquí los uréteres y desde allá adelante viene, vean, el conducto deferente que lo cruza, vean, cruza superiormente al uréter y su porción distal se dilata y forma el ámpula del conducto deferente. Entonces vean cómo tiene ese trayecto oblicuo y se encuentra superior y medial a la vesícula seminal, que aquí la identificamos, ¿sale? Entonces la vesícula seminal, recuerden, 5 centímetros de longitud y su trayecto oblicuo se dirige hacia el uréter. Entonces, conforme confluyen, el ámpula del conducto deferente y la vesícula seminal forman el conducto eyaculador, que no lo observamos, pero pues están introduciéndose hacia la próstata. ¿Sí? A la próstata la identificamos aquí, descansando sobre la región perineal. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda hasta aquí? Todo claro, Doc. Muy bien. Del conducto eyaculador, ya vimos cómo se forma. Tiene una longitud de 2,5 centímetros. Se relaciona con el cuello de la vejiga y, como les comentaba hace rato, tiene una desembocadura en el colículo seminal que se encuentra en la uretra prostática. Recibe su irrigación desde la arteria del conducto deferente. Muy bien. Y ahora, finalmente, la próstata, ¿sí? Esta glándula muy importante, sus dimensiones aproximadas, 3 centímetros longitud por 4 centímetros de amplitud y 2 centímetros de profundidad. La próstata del tejido que la compone, 2/3 son glandulares y 1/3 es fibromuscular. Está envuelta por una cápsula fibrosa de la pelvis y además propiamente tiene su vaina prostática fibrosa. Entre los componentes, recuerden que la próstata aporta alrededor del 30% de las secreciones que componen al semen, y entre esas secreciones encontramos el antígeno prostático específico, que su función es la licuefacción del semen, pero tiene una utilidad clínica donde valores elevados pueden indicarnos un proceso proliferativo del tejido prostático, ¿sale? Justamente, ¿no? Para identificar la hiperplasia prostática benigna o en su caso también una neoplasia maligna de la próstata. ¿Queda claro? Sí, Sí, Doc. doctor. Muy bien. Aquí podemos observar la próstata que tiene forma triangular, incluso se le describe como forma de corazón literario. Por lo tanto, su base se encuentra orientada superiormente y su vértice se encuentra orientado inferiormente sobre el perine. Entonces vamos a revisar algunos otros detalles de la próstata, cómo está organizada. Entonces podemos identificar de la próstata los lóbulos prostáticos, ¿sale? Entonces tenemos de los lóbulos prostáticos un istmo o lóbulo anterior, dos lóbulos derecho e izquierdo y un lóbulo medio. A su vez, el lóbulo derecho e izquierdo están conformados por un lóbulo inferoposterior y un lóbulo inferolateral,
y el lóbulo medio por un lóbulo superomedial y un lóbulo anteromedial. Entonces vamos a revisar las características de los lóbulos. El istmo o lóbulo anterior se encuentra, vean, anterior a la uretra y es principalmente fibromuscular. Vamos a identificarlo. Entonces, para esto nos sirve sobre todo un corte sagital, donde vean, por aquí viene la uretra prostática y entonces, ¿qué dice el lóbulo? El istmo se encuentra anterior a la uretra. Entonces, correspondería a este tejido en esta vista del corte sagital. ¿Queda claro? Sí. Disculpe, Muy ¿puede bien. indicar De otra los vez qué lóbulos parte era el derecho istmo? e izquierdo. Sí. Sí, es que se me trabó tantito. Sí, a ver, ¿me repites, por favor? No te escuché muy bien. Quería saber qué parte era el istmo de la próstata. Ah, ok, acuérdate. Se encuentra anterior a la uretra. Entonces, para identificarlo, vamos a utilizar esta lámina que nos muestra un corte sagital. ¿Sale? Entonces, en el corte sagital, fíjate, identificamos a la vejiga, ¿sí? En el corte sagital. A ver, va un poco retrasada la imagen. Identificamos la vejiga y justamente por aquí debajo se encuentra la próstata. ¿Ya la identificamos? Sí, Pues por aquí está la próstata. En su interior, vean, pues va aquí la uretra próstica, y entonces el istmo se encuentra anterior a la uretra, entonces correspondería a esta región. ¿Queda claro? sí, gracias. Muy bien. Ahora, de los lóbulos derecho e izquierdo, tienen dos regiones o lóbulos también, ínfero-posterior y el ínfero-lateral. A ver, un segundo. Entonces, el ínfero posterior, vean, se encuentra posterior a la uretra y debajo de los conductos eyaculadores, ¿sale? Ahorita lo vamos a identificar otra vez en el corte sagital. Y este es importante porque es la zona palpable de la próstata a través del tacto rectal, ¿sale? Entonces vamos a región ínfero-posterior. Bueno, antes, en este corte, ¿sí? En este corte coronal, identificamos nuevamente la próstata, ¿sí? Y la uretra atravesándola justamente al centro. Entonces, pues lobulillo, los lóbulos derecho e izquierdo, pues aquí los vemos, ¿no? Justamente a los lados, ¿sale? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Ahí nos sirve el corte coronal. Y ahora, para identificar la región ínfero-posterior de la que les acabo de comentar, vamos nuevamente al corte sagital, donde nos dice la porción ínfero-posterior se encuentra por detrás de la uretra y por debajo sería a esta zona, ¿sí? Entonces vean cómo es la región que a través de un tacto rectal puede ser palpable. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. De la región inferolateral se encuentra a los lados de la uretra y conforman la mayor parte de los lóbulos derecho e izquierdo, que es lo que les mostraba en el corte coronal, ¿sí? Otra vez vamos al corte coronal. Identificamos la uretra al centro y entonces justamente el tejido que se encuentra inferolateral a la uretra correspondería a la mayor parte de estos lóbulos derecho e izquierdo. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Por último, el lóbulo medio es importante, recuérdenlo, porque es el tejido que degenera en hiperplasia,
¿sale? En la hiperplasia del tejido prostático en respuesta a la dihidrotestosterona y por lo tanto es la región que, pues ese tejido que está sufriendo hiperplasia potencialmente puede generar una neoplasia maligna, ¿sale? Entonces el lóbulo medio, recuerden, es el tejido que sufre hiperplasia. Y aquí también lo dividimos en un lobulillo superomedial y uno anteromedial. Entonces, el lóbulo medio es el tejido más profundo, ¿sí? De la próstata. Del superomedial, fíjense, es profundo al lobulillo inferoposterior que rodea al conducto eyaculador. Y del anteromedial se encuentra ese tejido profundo al inferolateral, lateral a la uretra proximal. Entonces, fíjense, del lóbulo medio, en las láminas, ¿sí? Vamos a utilizar las dos, la del corte sagital y la del corte coronal. Entonces, del profundo, dice, profundo al lobulillo inferoposterior que rodea al conducto eyaculador, ¿sí? Entonces sería este tejido inmediatamente más profundo que rodea al conducto eyaculador. ¿Me explicó? ¿O no? ¿Lo identificamos? Sí. Muy bien. Y de la porción anteromedial es profundo al inferolateral, que se encuentra lateral a la uretra prostática proximal. O sea, la porción profunda de este tejido, vean que se encuentra inmediatamente rodeando a la uretra. ¿Sale? Entonces, vean cómo el lóbulo medio es el tejido más profundo en relación tanto a la uretra como al conducto eyaculador. Por ese motivo, como se encuentra en estrecha relación con la uretra, al tener hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia pues es el crecimiento desorganizado del tejido y entonces esa hiperplasia ¿a qué comprime? La uretra. A la uretra. Y de aquí pues justamente se generan todos los síntomas que van en relación con la hiperplasia prostática, que pues son justamente alteraciones en la micción, ¿sale? Desde que haya un chorro que no es continuo, por ejemplo, que haya goteo al finalizar la micción, que la persona ya que orinó se quede con ganas de seguir orinando, como que tenga esa sensación de que no terminó. Y pues justo eso nos habla del tejido que está obstruyendo la uretra. Por eso, entonces recuerden, el lóbulo, el lóbulo medio, como su tejido es el que se encuentra inmediatamente rodeando a la uretra y al conducto eyaculador, al tener la hiperplasia, nos genera pues toda la sintomatología que se le conoce también como prostatismo. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Queda claro. Muy bien. Aquí recordar que también tenemos otro punto de vista en la organización de este tejido. Entonces, fíjense, se nos indica con los siguientes colores. Con naranja la porción periférica, vean, que sería la zona pues palpable, ¿sí? A través del tacto rectal, más posterior. En esta vista, vean, es como una vista superior. Entonces, aquí es anterior, aquí es posterior. Y la zona periférica la encontramos hacia atrás, esa sería la zona palpable. Luego anteriormente tenemos una zona fibromuscular que correspondería como al lóbulo anterior, ¿sí? Y vean, la zona transicional, que es justamente la que está inmediatamente a la uretra y al conducto eyaculador, que sería como el lóbulo medio, ¿sale? Correspondería al lóbulo medio. Ahí lo vemos en azul, esa zona central, que es donde ocurriría la hiperplasia. Por aquí debajo lo vemos en un corte, como ese tejido, ¿sí? De la zona central es el que está en al tata y donde ocurre la hiperplasia. ¿Queda claro?
Sí, Doc. Muy bien. Aquí algunos puntos a destacar en relación con la uretra. Recuerden que en la uretra prostática, a los lados del conducto, perdón, a los lados del colículo seminal encontramos estos espacios conocidos como senos prostáticos. En los senos prostáticos se abren entre 20 a 30 conductillos prostáticos, donde se vierten justamente las secreciones de la próstata, que son algo espesas, tienen un aspecto blanquecino lechoso y les comentaba, conforman entre el 20 al 30%, dependiendo del autor, de las secreciones que conforman al semen. En cuanto a la irrigación y el drenaje, la irrigación de la próstata viene desde la arteria vesical inferior, también le aporta la arteria pudenda interna y la arteria rectal media. Entonces es múltiple, vean, tiene varios sistemas. Y del drenaje, no es una sola vena, es todo un plexo alrededor de la próstata, el plexo venoso prostático, y pues este flujo se dirige sobre todo hacia la vena ilíaca interna. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien. Por último, fíjense, las glándulas bulbouretrales o de Cooper, ¿sale? Estas glándulas se encuentran en el espesor de las fibras del esfínter externo de la uretra, ¿sale? En el espacio perineal profundo. Sus conductillos atraviesan la membrana perineal y al atravesar la membrana perineal desembocan en la uretra ya esponjosa y característicamente producen secreciones mucosas durante la excitación sexual. Entonces vamos a identificar a las glándulas bulbouretrales. Vean, nuevamente regresamos al corte coronal. Por aquí identificamos cuatro, vean, las fibras del esfínter. Y justamente en este espesor, ahí encontramos a las glándulas bulbouretrales. Que vean, su conducto atraviesa 5, nos refiere la membrana perineal, atraviesa la membrana perineal, se introduce en el cuerpo esponjoso del pene y vean, desembocan las glándulas bulbouretrales hacia la uretra esponjosa. ¿Sale? Recuerden de las porciones de la uretra, aquí las podemos recordar: la preprostática o intramural, la prostática, la porción perineal y la porción esponjosa. Entonces, ¿dónde desembocan las glándulas bulbouretrales? En la uretra esponjosa. Y aquí les muestro el colículo seminal, recordando en la uretra prostática, el colículo seminal tiene al centro este remanente que corresponde al utrículo prostático y aquí abajo están desembocados conductos eyaculadores. Entonces vean, el espacio a los lados del colículo seminal son los senos prostáticos y ahí podemos identificar la desembocadura de los múltiples conductillos prostáticos. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿Puedes repetir cuál era el de en medio? El utrículo prostático. En el colículo seminal, el de en medio es el utrículo Ah, ok. prostático. Si se fijan, es impar. Los otros dos, ¿sí? Es la desembocadura de cada conducto eyaculador. ¿Vale? Sí, Doc, gracias. ¿Alguna duda? ¿Dudas, dudas? Todo bien. Muy bien, entonces terminamos de momento esta parte.